Muchos creen que lo peor de trabajar de noche en un hospital es la soledad, pero se equivocan. Lo peor es darte cuenta de que nunca has estado solo. Hay un tipo de silencio que solo conocen los que han trabajado de noche. Un silencio que, de vez en cuando, se rompe. Ahora escucharás a 3 de ellos, que te contarán lo que vieron cuando creían que nadie más los observaba. Estos son 3 relatos de terror en un turno nocturno. Si estas historias te inquietan, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte las que vienen. Relato 1. El hospital. Mi nombre es Leo. O bueno, ese era mi nombre antes de sentir que una parte de mí se quedó atrapada para siempre en el 4º piso del Hospital General. Fui enfermero durante 5 años. Y de verdad, me gustaba mi trabajo. Me gustaba sentirme útil, calmar a un paciente asustado o simplemente ser una presencia tranquila en medio del caos que trae la enfermedad. Pero el dinero manda, y cuando me ofrecieron un puesto en el turno de noche con una paga mucho mejor, no me lo pensé. El Hospital General es un edificio viejo. De esos gigantes de ladrillo y concreto que parecen suspirar con el peso de todas las vidas que han pasado por sus pasillos. El turno de noche tiene su propia atmósfera. De día, el lugar es un hervidero, médicos corriendo, familias esperando, el murmullo constante de voces, llantos y, a veces, alguna risa. Pero de noche el hospital se transforma. Se vuelve un laberinto de pasillos silenciosos, iluminados apenas por la luz fría de las lámparas de emergencia. El silencio es tan profundo que puedes oír el zumbido de la máquina de hielo al final del pasillo, o el chirrido solitario de las ruedas de tu propio carrito de medicinas. Al principio, me gustaba esa quietud. Creía que era paz. Mi puesto estaba en el ala de cuidados paliativos, en el 4º piso. Un lugar donde la gente no viene a curarse, sino a esperar el final. El ambiente allí siempre es pesado, cargado de una tristeza resignada. Mis tareas eran sencillas: hacer rondas cada 2 horas, administrar medicamentos para el dolor y asegurarme de que los últimos días de nuestros pacientes fueran lo más cómodos posible. La primera semana fue tranquila. Me acostumbré a la rutina, a los sonidos del edificio. El quejido del ascensor antiguo, el golpeteo lejano de alguna tubería, los suspiros suaves de los pacientes dormidos. Fue en mi segunda semana cuando las cosas empezaron a sentirse extrañas. Empezó con una tontería, algo que cualquiera descartaría. Estaba en la estación de enfermería, llenando informes, cuando escuché el timbre de llamada de una habitación. Una luz se encendió en el panel, habitación 412. Se me hizo raro, porque la 412 llevaba vacía desde que yo llegué. La estaban desinfectando después de que su último ocupante, un anciano con cáncer terminal, falleciera. Me levanté, pensando que sería un error del sistema. Caminé por el pasillo desierto, mis pasos resonando en el linóleo. La puerta de la 412 estaba cerrada. Pegué la oreja a la madera fría. Silencio. Apagué la luz desde el panel de afuera y volví a mi escritorio. Un fallo eléctrico. Nada más. Pero 1 hora después, sonó de nuevo. Mismo timbre, misma luz. Habitación 412. Esta vez, sentí un escalofrío. Fui otra vez. La puerta seguía cerrada. El pasillo, vacío. Apagué la luz, pero me quedé un momento mirando la puerta, como si esperara algo. No pasó nada. Más tarde, durante mi ronda de las 3 de la mañana, noté algo más. Un olor. Al pasar cerca de la 412, un olor extraño flotó en el aire. No era el típico olor antiséptico. Era un olor dulzón, como a flores que se están pudriendo, mezclado con algo metálico, como sangre seca. Se me revolvió el estómago. Revisé los cubos de basura, los carros de lavandería. Nada. El olor desapareció tan rápido como había llegado.
Intenté no darle importancia. El cansancio del turno de noche te juega malas pasadas. La mente, falta de sueño, rellena los huecos. Eso me repetía. El verdadero terror comenzó la noche siguiente. Llovía. Una de esas tormentas de otoño que golpean los cristales con rabia. El hospital se sentía todavía más aislado del mundo. Cerca de las 2 de la mañana, el botón de la 412 volvió a sonar. Mi corazón dio un vuelco. Esto ya no era una coincidencia. Con el pulso acelerado, caminé hacia la habitación. La luz de emergencia parpadeaba, proyectando sombras largas y danzantes. Al llegar a la puerta, noté algo que me heló la sangre. Debajo de la puerta, en la pequeña rendija, se veía una sombra. Una línea de oscuridad inmóvil, como si alguien estuviera de pie justo al otro lado. Pero era imposible. La habitación estaba vacía y a oscuras. No había luz que bloquear. Me quedé paralizado, mirando esa línea negra. Mi mente me gritaba que corriera, que llamara a seguridad. Pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, la sombra se movió. No se deslizó hacia un lado. Se encogió, se retiró hacia atrás, como si la figura del otro lado se hubiera agachado de repente. Y entonces escuché un sonido. Un rasguño. Lento y deliberado, en la parte interior de la puerta. Scratch, scratch, scratch. Eso rompió mi parálisis. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y corrí por el pasillo sin mirar atrás, con el sonido de los arañazos taladrándome los oídos. Llegué a la estación de enfermería sin aliento. Mi compañera, Elena, una enfermera mayor, me miró con los ojos muy abiertos. «Leo, ¿qué te pasa? Estás pálido como un muerto», dijo. Intenté explicarle todo. El timbre, el olor, la sombra, los rasguños. Ella escuchó con calma. Cuando terminé, suspiró. «Ah, la 412», dijo en voz baja. «A veces hace eso. El último paciente no tuvo una muerte tranquila. Se aferró mucho a la vida. A veces, creo que una parte de él, simplemente, no se fue». No quería creerlo, pero la falta de sorpresa en su voz me asustó más que cualquier otra cosa. Llamamos a seguridad. Subieron 2 guardias, hombres grandes y serios. Les contamos la historia. Uno de ellos puso los ojos en blanco, pero el otro, uno mayor, simplemente asintió. «Vamos a echar un vistazo», dijo. Abrió la puerta de la 412. El interior estaba vacío, tal y como debía. Una cama desnuda, una mesita, una silla. El guardia más joven se quedó en la puerta. «No hay nada, chicos». Pero el mayor no respondió. Estaba agachado junto a la puerta, iluminando algo en el suelo con su linterna. Se levantó lentamente y nos miró. «Quizás sí hay algo», dijo. Nos acercamos. En el suelo de linóleo, justo donde yo había visto la sombra, había 3 marcas de arañazos, largas y paralelas. No eran profundas, pero eran inconfundibles. Como si algo, con uñas largas y sucias, hubiera arañado el suelo desde dentro. Nadie dijo nada. Los guardias cerraron la habitación y nos dijeron que no nos preocupáramos. Pero vi la mirada que intercambiaron. No era de incredulidad. Era de miedo. El resto de la noche fue una tortura. Cada crujido, cada sombra, me hacía saltar. Me sentía observado. Pensé en renunciar, de verdad que sí. Pero necesitaba el trabajo, así que me mentí a mí mismo. Los arañazos eran viejos, la sombra un juego de luces, el timbre un fallo eléctrico. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. La última noche fue la peor. La noche que me rompió. La tormenta había pasado, dejando un silencio antinatural. Eran casi las 4 de la mañana, la llamada hora del diablo. De repente, la luz del panel se encendió.
No era la 412. Era la 408. La habitación de al lado. Allí estaba la señora Gabel, una mujer muy anciana y frágil que rara vez se movía. Fui hacia su habitación, intentando calmar mis nervios. Abrí la puerta con cuidado. La habitación estaba oscura, salvo por la luz de la luna que entraba por la ventana. La señora Gabel estaba sentada en la cama, completamente erguida. Eso ya era raro. Señora Gabel, susurré. ¿Se encuentra bien? Soy Leo, el enfermero. No respondió. Simplemente se quedó inmóvil. Me acerqué a la cama. ¿Necesita algo? Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. El rostro que me miraba no era el de la señora Gabel. Su cuerpo, su camisón, su pelo blanco, todo estaba ahí. Pero su rostro estaba mal. Estaba pálido, ceroso. Y donde deberían estar sus ojos, solo había dos pozos oscuros y vacíos. Su boca se abrió en una O perfecta, antinatural, y de ella salió un susurro. Un sonido gutural, bajo y áspero. Frío. Retrocedí, tropezando con una silla. Caí al suelo, incapaz de apartar la vista de esa cosa. La figura levantó una mano, lentamente, y me señaló con un dedo huesudo. Y entonces, desde el pasillo, oí el sonido que me heló el alma. El timbre. El de la habitación 412. La cosa en la cama giró su cabeza sin rostro hacia la puerta, como si respondiera a la llamada. Luego, su mirada volvió a clavarse en mí. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era humana. Era una mueca amplia, tirante, que reveló unas encías oscuras y vacías. Grité. Un grito primario, de puro terror animal. Salí de la habitación arrastrándome hacia atrás. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Pasé por la puerta de la 412, que ahora estaba ligeramente entreabierta, una rendija de oscuridad. No me detuve. Bajé por las escaleras de emergencia, saltando los escalones de dos en dos, con el eco de mi propio grito y ese susurro helado persiguiéndome. No paré hasta que estuve fuera, en el aire frío de la noche, jadeando, temblando. Nunca volví a entrar en ese hospital. Llamé a la mañana siguiente y renuncié. ¿Qué iba a decir? ¿Que un fantasma estaba poseyendo a los pacientes para jugar conmigo? Me habrían encerrado. Ha pasado un año. Ahora trabajo en una clínica, solo en turnos de día. Pero el miedo nunca se va. A veces, cuando estoy solo, en el silencio, creo oír un susurro en el aire. Una sola palabra. Frío. Y sé, con una certeza que me congela los huesos, que algo, en esa oscuridad, todavía me está esperando. Nuestra siguiente historia nos lleva de los pasillos de un hospital a los cubículos silenciosos de un edificio de oficinas. Un lugar donde el único fantasma debería ser el del trabajo pendiente del día anterior. Relato 2. La oficina. Me llamo Javier. Tengo 58 años y llevo más de 20 como guardia de seguridad nocturno. Creía que lo había visto todo. He vigilado fábricas, centros comerciales, lugares que de noche se convierten en pueblos fantasma. Te acostumbras a la soledad. Hasta le agarras el gusto. Pero ningún lugar me preparó para el edificio Meridian. El Meridian era un rascacielos de cristal y acero. 30 pisos de oficinas. De día, un hervidero de ejecutivos. De noche, una tumba de silencio. Mi trabajo era simple: hacer rondas, vigilar los monitores y asegurarme de que nadie entrara. Pan comido, pensé. Un trabajo tranquilo para un hombre que se acerca a la jubilación. Y el primer mes fue justo eso. Tranquilo. Me sentaba en el enorme vestíbulo de mármol, con una pared de monitores frente a mí. Cada pantalla, una imagen estática de un pasillo vacío. Los incidentes empezaron de forma tan sutil que los ignoré.
Una luz que parpadeaba en el monitor del piso 24. Lo achaqué a una falla de energía. Unas noches después, encontré una silla de oficina en mitad de un pasillo en el piso 17. Estaba seguro de que esa silla estaba en su cubículo la ronda anterior. La regresé a su sitio, pensando que algún empleado se la había dejado fuera. Pero las cosas pequeñas se fueron sumando. Una puerta de una sala de juntas que encontraba abierta después de haberla cerrado yo mismo. El sonido lejano de un teléfono, que se callaba en cuanto yo llegaba a ese piso. Empecé a sentir una corriente de aire helado en ciertos puntos del edificio, siempre en el mismo lugar, el pasillo del piso 24. No había ventanas abiertas ni ventilas. Era solo un punto frío. Se lo comenté a mi relevo del turno de día, un joven llamado Carlos. Él se rió. Javier, estás pasando demasiado tiempo solo aquí, me dijo. Quizá tenía razón. Pero era difícil ignorar la sensación que empezaba a crecer en mi nuca. La sensación de que alguien te está mirando, incluso cuando ves los monitores y sabes que no hay nadie. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, sonó el teléfono de mi consola. Era una llamada interna. Miré el identificador, piso 24. Extensión 2407. Se me heló la sangre. El piso 24 llevaba más de un año vacío. La empresa que lo ocupaba se fue a la quiebra. No había muebles, ni teléfonos, ni siquiera electricidad en la mayoría de las oficinas. Descolgué con mano temblorosa. Seguridad, habla Javier. Al otro lado, solo estática. Un ruido blanco, siseante. Estaba a punto de colgar, pero entonces, a través de la estática, oí algo. Era el sonido de una mujer llorando. Un sollozo suave, ahogado, lleno de una tristeza tan profunda que se me erizó la piel. Hola, dije. ¿Hay alguien ahí? Necesita ayuda. El llanto se detuvo. La estática se intensificó un segundo y luego, silencio. La línea se cortó. Mi deber era ir a investigar. Era mi trabajo. Pero cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Luché contra el miedo, cogí mi linterna y subí por el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el piso 24, me recibió una oscuridad casi total y un frío que me dejaba ver mi propio aliento. ¿Hola? ¿Seguridad? Llamé. Solo mi eco respondió. Avancé lentamente. A los lados, las oficinas eran espacios negros y vacíos. Mis huellas eran las únicas en la fina capa de polvo del suelo. Llegué a donde debería estar la oficina 2407. No había nada. Un espacio abierto. Me di la vuelta para regresar, sintiéndome aliviado y a la vez más asustado. Si no había nadie, ¿de dónde vino la llamada? Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo, justo fuera del alcance de mi linterna, había una figura. Parecía una mujer, con un vestido de estilo anticuado. No podía verle la cara, estaba perdida en las sombras. Pero sentí, con una certeza absoluta, que me estaba mirando. Me quedé helado. No grité. No corrí. Solo me quedé ahí, con la linterna temblando en mi mano. Poco a poco, empecé a retroceder, sin apartar la vista de ella. Un paso. 2 pasos. La figura seguía inmóvil. Entonces, un sonido rompió el silencio. El sonido de un teléfono. Y luego otro. Y otro. De repente, todas las oficinas vacías a mi alrededor cobraron vida con el ruido estridente de teléfonos que no existían. Una cacofonía demencial que me taladraba los oídos. La figura al final del pasillo levantó una mano, como si me saludara. Eso fue suficiente. Di media vuelta y corrí. Corrí por mi vida, con el sonido de 100 teléfonos fantasma persiguiéndome. No esperé el ascensor. Encontré la escalera de emergencia y bajé los 24 pisos a trompicones. Llegué al vestíbulo sudando, temblando.
Me encerré en la oficina de seguridad hasta que vi los primeros rayos de sol. Cuando llegó Carlos, mi relevo, me encontró hecho un ovillo en un rincón. Le conté todo. Esperaba que se riera, que dijera que el viejo Javier había perdido la cabeza. Pero no lo hizo. Me escuchó con atención y, cuando terminé, asintió. No eres el primero, Javier, dijo en voz baja. El guardia al que reemplazaste renunció por algo parecido. La compañía no quiere que se sepa. Es malo para el negocio. Luego me contó la historia. Hace unos 20 años, una empleada de la empresa del piso 24 se quitó la vida. La habían despedido ese día. Se quedó hasta tarde, sola, y se ahorcó en su oficina, la 2407. Ese mismo día presenté mi renuncia. A veces, cuando estoy solo en la noche, mi teléfono suena. Es un número desconocido. Y cuando contesto, solo escucho estática. Y debajo de la estática, muy débil, a veces creo oír a una mujer llorando. Cuelgo inmediatamente. Pero sé que es ella. Sigue allí, en el piso 24, haciendo llamadas desde una oficina que ya no existe. De las alturas de un rascacielos, nuestra última historia nos sumerge en la oscuridad polvorienta de un almacén. Un laberinto donde perderse es fácil, pero lo que puedes encontrar es mucho peor. Relato 3. El almacén. Mi nombre es Sara, tengo 23 años, y esto era solo un trabajo de verano para pagar la universidad. El anuncio pedía un asistente de inventario nocturno. Sonaba aburrido, pero la paga era buena. El lugar era un centro de distribución gigantesco en las afueras. Un monstruo de metal sin ventanas, del tamaño de varios campos de fútbol. Mi trabajo era simple, me daban un escáner y una lista de pasillos. Tenía que escanear cada caja en las estanterías y verificar el número. 8 horas de caminar y escanear. La única persona que veía era a mi supervisor, Frank, que me daba las instrucciones y desaparecía hasta el amanecer. El almacén era un laberinto. Pasillos estrechos flanqueados por estanterías metálicas que se perdían en la oscuridad del techo, a 20 metros de altura. La iluminación era escasa, solo grandes lámparas industriales que proyectaban charcos de luz amarillenta y sombras profundas. El silencio era casi total, roto solo por el pitido de mi escáner y el eco de mis pasos. Para combatir la soledad, me ponía los auriculares y escuchaba música, aunque estaba prohibido. Cuando estás tan solo en un lugar así, necesitas oír una voz, aunque sea grabada. La primera cosa extraña ocurrió en mi segunda semana. Estaba en el pasillo 14. Dejé mi tablilla sobre una caja. Me di la vuelta un segundo para escanear algo y, al volver, ya no estaba. Busqué por todas partes. Nada. Recorrí el pasillo y ahí estaba, en el suelo, en la entrada, a 30 metros de donde yo trabajaba. Imposible. No oí nada. Lo achaqué al cansancio. Unos días después, empecé a oír ruidos. Arañazos. Scratch, scratch. Me quitaba los auriculares y no se oía nada. Me los volvía a poner y, minutos después, otra vez. Sonaba como si viniera de dentro de una de las cajas selladas. Ratas, pensé. Tenía más sentido que cualquier otra cosa. Pero los fenómenos se volvieron más raros. Empecé a ver movimiento por el rabillo del ojo. Una sombra que se movía justo cuando giraba la cabeza. Al enfocar, no había nada. La sensación de ser observada se hizo constante. Una noche, mi radio portátil cobró vida sola. Empezó a emitir estática, y luego, a través del ruido, una voz. Era la voz de un niño, susurrando una canción de cuna. Agarré la radio y grité, «¿Frank? No tiene gracia». La voz se cortó. Llamé a Frank. Juró que él no había sido. El miedo empezó a consumirme. Cajas que acababa de escanear en el pasillo 9 aparecían en el 12.
Era como si el propio lugar se reconfigurara a mi alrededor cuando no miraba. La última noche fue cuando vi lo que vivía allí. Estaba en la parte más profunda del almacén, una sección que casi no se usaba. De repente, todas las luces de mi sección se apagaron. Me quedé en una oscuridad casi total. Lo único que tenía era la pequeña luz de mi escáner. «Frank», grité por la radio. «Se ha ido la luz». Solo estática. Intenté calmarme. Un simple apagón. Pero entonces oí el sonido. Scratch, scratch, scratch. Venía de todas partes. De los estantes sobre mí. De la oscuridad al final del pasillo. Un sonido seco, como uñas largas arrastrándose por el metal. Apunté el débil haz de luz hacia arriba. Y por una fracción de segundo, la luz captó una forma. Era delgada, alargada y pálida. Se aferraba a la parte inferior de una estantería, como un insecto gigante. Tenía extremidades largas y delgadas que se movían con una rapidez antinatural, y dos puntos brillantes que reflejaron mi luz. «Ojos», grité y retrocedí, cayendo sobre unas cajas. El haz de mi escáner se agitó, y en los breves destellos, vi más de ellos. No era uno. Había varios. Criaturas pálidas y esqueléticas arrastrándose por los estantes en la oscuridad. Se movían como una mezcla de araña y humano, sus extremidades doblándose en ángulos imposibles. Una de ellas se dejó caer. Aterrizó en el suelo a unos 10 metros de mí con un golpe sordo y húmedo. Se quedó a 4 patas, su cabeza girando hacia mí con un movimiento brusco. No tenía rostro. Solo una superficie lisa de piel pálida y una boca que se abrió en un agujero negro y silencioso. Y se lanzó hacia mí. Se arrastró por el suelo a una velocidad increíble, impulsándose con sus largas extremidades. El terror puro me dio fuerzas. Me levanté y corrí. Dejé caer todo. Solo corrí, escuchando el sonido de su arrastre detrás de mí. Corrí a ciegas por los pasillos oscuros, chocando contra las estanterías. Detrás, oía más golpes sordos, como si las otras criaturas se estuvieran uniendo a la casa. No sé cómo encontré la salida. De repente, vi la luz de una puerta de emergencia. Corrí hacia ella y salí a la noche, cayendo sobre el asfalto. Me arrastré lejos del edificio, sin atreverme a mirar atrás. Esperé, pero no salieron. Me quedé allí, en el suelo frío, temblando hasta que salió el sol. Frank me encontró así. Nunca le conté lo que vi. Solo dije que hubo un apagón, que entré en pánico y que renunciaba. Él no hizo preguntas. Creo que sabía que ese lugar no era normal. Ahora tengo una fobia a los espacios oscuros y cerrados. Y a veces, en mitad de la noche, me despierto de una pesadilla en la que estoy de nuevo en ese almacén. Y oigo ese sonido. El de garras afiladas arañando el metal, cada vez más cerca, en la oscuridad. La noche termina, pero el miedo perdura. La luz del día regresa, los edificios se llenan de vida y los ruidos extraños se descartan como producto del cansancio. Pero para los que estuvieron allí, para los que vieron lo que se esconde en las sombras, el amanecer solo es un respiro temporal. Porque ellos saben que la noche siempre vuelve. Y con ella, todo lo demás. ¿Y tú? ¿Qué crees que acecha en estos lugares cuando se apagan las luces? Si tienes una historia que contar, compártela en los comentarios. Gracias por escuchar. Y no olvides revisar nuestros otros relatos, si te atreves a seguir despierto.